Estado avanzando en sección a sección, y esta serie le hemos llamado Piedras Vivas, Unidad y Sufrimiento. En tiempo de pandemia es importante que nosotros como hijos de Dios supiéramos o fuéramos recordados de cómo es que estamos llamados como iglesia a permanecer unidos. En el caso de esta iglesia en Asia Menor, estaba dispersa, estaba siendo perseguida y acusada de cometer actos ilícitos contra su ciudad, contra el gobierno, y estaban siendo señalados injustamente. Y Pedro les escribe y les dice: ¿sabes qué? Pues, ¿cómo es que vivimos como hijos de Dios unidos? Sabemos sufrir de acuerdo a cómo Dios nos llama a sufrir por causa de su nombre. Y sobre todo les recuerda el Evangelio. En todo el capítulo 2 les dice, Cristo es la piedra viva. Cristo es la piedra también que fue desechada. Dice, y nosotros somos piedras que edifican, somos piedras que están edificando. Somos nación santa, real sacerdocio, y les recuerda su identidad, quiénes somos, quiénes eran ellos en ese momento, de acuerdo a lo que Dios había hecho y dicho acerca de nosotros. El día de hoy vamos a estar viendo un texto en Primera de Pedro 4, del 12 al 16, y el tema de hoy se llama Sufriendo como Cristo, sufriendo por Cristo. Y el sufrimiento es algo que todos huimos al sufrimiento. Nadie dice, hoy amanecí con ganas de sufrir, ¿verdad? Nadie dice, hoy tengo ganas de sufrir un poquito, ¿no? En el mes de febrero, marzo, no sé, le dije a Sandy, me acuerdo muy bien este comentario, le dije, me da miedo un poco que todas las cosas de nosotros como familia, todo va viento en popa. Le dije, me da miedo, que siento como si tarde o temprano esto se fuera a acabar y o qué nos va a pasar, ¿no? Que me siento tan en paz, tan feliz, tan tranquilo. Y el asunto es que el sufrimiento, aunque no lo estemos experimentando, siempre hay una zozobra de qué tal que no funcione, qué tal que las cosas salgan mal, qué tal que, como saben ustedes, en mayo estuve hospitalizado y fue una sorpresa enorme para mi familia. Nunca había estado antes hospitalizado y bueno, gracias a Dios que Él mostró su gracia y su poder en medio de este sufrimiento. Pero quiero invitarnos a que hoy veamos el tema del sufrimiento, unidad y sufrimiento, sufriendo como Cristo, sufriendo por Cristo. Veamos este tema con los lentes que hemos estado estudiando en todo este libro. Lo que Dios ha hecho por nosotros, el Evangelio de Jesús y nuestra identidad como hijos de Dios. Hay un montón de alternativas en el mundo, en la sociedad, que nos invitan y nos prometen quitar el sufrimiento, ¿no? Parar el sufrimiento en nuestra vida, ponerle fin. Algunos dicen, ¿sabes qué? Marque a esta línea porque yo sé lo que tu vida está necesitando, ¿no? Y ahí estamos marcando muchos de nosotros, conocidos o algo, ¿no? Algunos hasta se atreven a usar el eslogan de pare de sufrir, porque saben que esto vende, que esto es algo que es bien recibido por todas las personas. Nadie queremos en conciencia sufrir, nadie decidimos sufrir ni despertamos con ganas de decir hoy quiero sufrir. Quiero invitarte a que leamos Primera de Pedro 4 del 12 al 16, si lo tienes listo. Primera de Pedro 4, del 12 al 16. Y dice así: Amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego
a que se ven sometidos como si les estuviera sucediendo algo extraño. Al contrario, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. Bienaventurados ustedes cuando sean insultados por causa del nombre de Cristo. Sobre ustedes reposa el glorioso Espíritu de Dios. Que ninguno de ustedes sufra por ser homicida, ladrón, malhechor, ni por meterse en asuntos ajenos. Pero tampoco tenga ninguno vergüenza si sufre por ser cristiano. Al contrario, glorifique a Dios por llevar ese nombre. Vamos a orar, ¿les parece? Gracias, Dios, gracias por esta mañana juntos, gracias por este espacio, gracias por la disposición, Señor, en el corazón de cada persona aquí reunida. Señor, únicamente queremos pedir que tu Espíritu ponga vida a las palabras que salen de mi boca, Señor. Que hable a nuestro corazón, habla, Señor, a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestras fuerzas, a las cosas que hacemos. Desafíanos con tu palabra, Señor. Muévenos al arrepentimiento, a evidenciar, Señor, nuestra comodidad y que la gloria sea para ti. Amén. En esta sección Pedro está hablando sobre el sufrimiento. Pedro les está diciendo, pues no se sorprendan, no se sientan sorprendidos por el sufrimiento. Nos dice, mira, este sufrimiento, básicamente la cosa que hace el sufrimiento es apuntar a Cristo, nos apunta hacia Cristo el cómo sufrimos. En lo que acabamos de leer ahorita, pero también en ninguna otra parte de la Biblia vas a encontrar, en el caso de este libro, que Pedro esté diciendo a la iglesia que deje de sufrir, que haga énfasis en que tengamos que cambiar nuestra mente para evitar el sufrimiento, o que quizá lo mejor decirles es que ustedes están enfocados en sufrir, pero mira, ahora enfóquense en otra cosa. De ninguna forma la invitación que Pedro hace es decirles no sufran, o cambia tu mente, o a lo mejor haz algo diferente el día de hoy, enfócate en otras cosas, rodéate de personas que no tengan pensamientos suicidas, pensamientos tristes, pensamientos de mal. No es esa la receta que encontramos en la Biblia, específicamente en esta sección de Pedro. No les dice sé positivo, deja de atraer malas acciones o dolor a tu vida. Más bien Pedro les está diciendo no se sorprendan de la prueba de fuego. No se sorprendan de esta prueba de fuego, haciendo énfasis en que como hijos de Dios, cuando tenemos tiempos de sufrimiento, no debemos nosotros de agarrarlos por sorpresa. Y digo debemos, asumiendo que Pedro, a quien les escribe esta carta, es aquella iglesia que está dispersa en medio de una persecución, donde los están acusando por haber quemado una ciudad entera, y Pedro sabe que pronto el gobierno va a ir por ellos, el gobierno romano, para matarlos y meterlos a un circo romano, o usarlos como antorchas y quemarlos, en muchos casos vivos. A ese tipo de sufrimiento estamos hablando. Por eso asumimos que Pedro está hablándole a la iglesia que ha creído en el Señor, que ha puesto en Jesús su fe y que está convencida de que Jesús les ha salvado. Pedro les dice, no se sorprendan de esta prueba. ¿Por qué no deberían de sorprenderse de esta prueba? Dice Pedro, no deberíamos de extrañarnos, que no nos extrañe cuando hay sufrimiento, porque estamos siendo partícipes de los sufrimientos que aquel que nos ha salvado, que aquel que decimos que seguimos, el sufrimiento que Él tuvo y Él derramó en la cruz. Estamos participando de Él. Mira cómo nosotros no estamos siendo invitados a nada que no haya pasado el Señor Jesús cuando estuvo aquí entre nosotros. No se sorprendan, no se extrañen ¿por qué a mí? ¿Se acuerdan de esta pregunta, ¿no? ¿Por qué a mí me pasa eso? ¿Por qué a mí se están burlando mis amigos? ¿Por qué ya no me invitan? ¿Por qué a lo mejor me ven como el raro, la rara? ¿Por qué a lo mejor me critican por creer en Dios? ¿Por qué? Cuando venga esto, no te sorprendas. Si eres hijo de Dios, no te sorprendas. Es una advertencia, es un estilo de vida al que Cristo nos invita a participar de esta forma. No te sorprendas.
Ahora, ¿por qué no de sorprenderme? La razón por la cual no solo no debemos de sorprendernos, sino sentirnos verdaderamente privilegiados por el sufrimiento, es porque en medio de las pruebas de fuego o el sufrimiento es cuando Cristo mismo es la causa. No se sorprendan porque Cristo mismo es la causa por la cual tú estás sufriendo. No me sorprendo, no es algo que me admire, no es algo que me sorprenda, no es algo de extrañarnos, porque entendemos que cuando sufrimos por esta razón es porque Cristo mismo es la causa de este sufrimiento. Y dice aquí, bienaventurados cuando sufren por causa de Cristo, sobre ustedes reposa el glorioso Espíritu de Dios, dice Pedro. ¿Sabes? Apunta esto, si estás anotando, apúntalo en tu corazón, en tu mente. Una de las marcas, muchas veces preguntamos, ¿cómo sé si estoy teniendo fe en Dios? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Cómo sé si está bien mi relación con Dios? Una de las formas, no la única, pero una de las formas en que tú puedes darle respuesta a esta pregunta es cuando el creyente está sufriendo por su fe. Una de las marcas de un verdadero creyente es que sufre por su fe. Sufre por seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo contracorriente. Estamos en un mundo donde vas a ser señalado, vas a sufrir. Si nunca has escuchado de este mensaje, porque usualmente hablamos del amor de Dios, de la misericordia de Dios, hay algunos que incluso hablan de que en Dios tú vas a tener salud, vas a tener prosperidad, vas a tener buenas relaciones, vas a tener y todo se trata de ti. Pero esto no apunta con lo que la Biblia, con lo que Pedro nos está diciendo aquí. Siéntete bienaventurado cuando sufras por causa de Cristo, porque sobre ti reposa el Espíritu de Dios. Mira cómo entonces cuando estamos en medio del sufrimiento nos damos cuenta que el Espíritu de Dios reposa por nosotros. Y estoy hablando de aquel sufrimiento donde Cristo Jesús, nuestra fe es la causa de ese sufrir. No estoy hablando del sufrimiento de cuando andamos crudos al otro día. No es ese sufrimiento el que pone a prueba nuestra fe. No es aquel sufrimiento de cuando cometes algún acto en tu trabajo, algún acto de atentar contra algún patrimonio ajeno, contra alguna mujer ajena. Ese tipo de sufrimiento no. Está Pedro hablando a los hijos de Dios. Van a sufrir por causa de Cristo. Te quiero poner dos ejemplos de la historia. En 2 de Samuel había un ejército de gigantes burlándose del pueblo de Dios. Nadie se animaba, día tras día, nadie se animaba a hacerles frente, a enfrentar a aquella persona, a Goliat, que estaba burlándose de Dios y de su pueblo. Y un chavito ahí que vino a dejarle la comida a sus hermanos, humildito, un pastorcito ahí del campo, se sintió movido por el Espíritu de Dios y creyendo en que Dios estaba con él, se atrevió a enfrentar a este hombre. Sabemos la historia de David y Goliat. Sabemos que Dios le dio la victoria a David con una simple piedra y con rudimientos o herramientas bien chafillas, una especie de resortera y demás. Pero vemos lo que sucede después y mira, pon atención en esto. David tuvo fe en el Señor de que Él le daría la victoria y que iba a enfrentar a este gigante. Y estoy hablando de este evento porque la fe de David lo movió a enfrentar. Pero también esta fe levantó envidias en otras personas, específicamente en Saúl, el que en ese momento era el rey. Y Saúl, el que era el rey, procuró por mucho tiempo matar y perseguir a David. David tenía que estar huyendo de un lugar a otro, escondiéndose. Se metía en cerros, se metía en cuevas, se escondía. Y este rey Saúl procuraba matarlo. Mira hasta dónde llega, ves este escenario. David tuvo fe cuando era ahí un niñito de unos 15, 17 años y por esta causa, por su fe tan arraigada en el Señor, eventualmente querían matarlo. Despertó envidias. La historia está en 2 de Samuel, en 1 y 2 de Samuel. Pero David escribe
una vez que sabe que ya el rey ya no quiere matarlo, que Saúl pues ya había muerto y demás, el camino, escribe en 2 de Samuel 22:31, y es en un salmo también está: el camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor acrisolada, Dios es el escudo de los que en Él confían. Imagínate, por causa del sufrimiento, David había tenido fe en el Señor, en que le daría la victoria, en que le daría el triunfo frente a este ejército de gigantes. Y una vez que él ve que el Señor ha preservado su vida, que se ha acabado esta persecución, David escribe: tu camino, es decir, aquel camino por el cual casi pierdo la vida, tu camino es perfecto, tu palabra es acrisolada, es impecable. Es lo que David escribe una vez que sabe que se ha acabado el peligro, el sufrimiento. Tu camino es perfecto, Dios es el escudo de los que en Él confía. La actitud de David no fue decir, pues, mejor ya no tengo fe y me retiro, y no sé si lo que tú me dices, Dios, es lo mejor que hay para mí porque me quieren matar por tu culpa. Todavía después del sufrimiento, David dice: tu camino es mejor, tu camino es perfecto, es único, es el verdadero. La palabra del Señor es impecable. Mira cómo el sufrimiento en David le trajo también posteriormente una convicción del Dios en el que está creyendo. Muchísimos años después, casi podría decir ayer, hace 500 años, un hombre llamado Juan Calvino, teólogo reformador protestante, fue perseguido por sus firmes convicciones centradas en Cristo. Tuvo enfermedades como estas: cálculos en los riñones, migraña, artritis severa, fiebres, gota, tuberculosis, hemorroides. Tuvo una terrible condición pulmonar, que de tanto hablar, a veces le salía sangre cuando hablaba de su boca. Tuvo que huir de su patria en Francia y fue desterrado en Ginebra. Vivió generalmente rodeado de pobreza, de gran pobreza, aunque siempre el Señor le suplía necesidades. Vio a un hijo morir, se casó con una mujer viuda que tenía 2 hijos, su mujer murió y él se quedó como criando a estos 2 hijos. Y cuando viejo fue cargado en una silla hasta donde debería de predicar. Ya en su lecho, algunas personas se acercaban y abarrotaban su lugar, su aposento, su cama, y él hasta el último instante siguió proclamando acerca de una vida cristocéntrica, acerca del Evangelio de Dios, acerca de su salvación. Mira todo el sufrimiento que tuvo. Él tuvo una fe centrada y además fue un protestante, alguien que en su momento se levantó contra la iglesia y les dijo: lo que están haciendo no está bien. Y es parte de lo que nosotros conocemos como el movimiento reformado. Y mira lo que escribe este hombre rodeado de tanto sufrimiento: si siendo inocentes y teniendo la conciencia tranquila, somos despojados de nuestros bienes y de nuestra hacienda por la perversidad de los impíos, aunque ante los ojos de los hombres somos reducidos a la pobreza, ante Dios nuestras riquezas aumentan en el cielo. Si somos arrojados de nuestra casa y desterrados de nuestra patria, tanto más somos admitidos en la familia del Señor nuestro Dios. Si nos acosan y menosprecian, tanto más echamos raíces en Cristo. Si nos enfrentan y nos injurian, tanto más somos ensalzados en el reino de Dios. Si nos dan muerte, de este modo se nos abre la puerta para entrar en la vida bienaventurada. Avergoncémonos pues de no estimar lo que el Señor tiene en tanto como si fuera inferior a los vanos deleites de la vida presente, que al momento se esfuma como el humo. Básicamente, de cada aspecto de sufrir, de ser desterrado, de que se burlen de ti, de que pierdas tus bienes y todo, este hombre dice: lo que yo he aprendido a lo largo de mi vida y con tanto sufrimiento es que todo me apunta hacia Cristo. ¿Sí estamos aquí? ¿Sí me siguen? Primer cosa que te quiero decir: Dios promete consolarnos, acompañarnos y estar con nosotros en medio del sufrimiento. Otra cita que lo respalda la vas a encontrar en 2 de Corintios del 1, versículo 3, y dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están sufriendo por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Aquí quien escribe es Pablo, y una excelente noticia para nosotros, Dios, es que por encima del sufrimiento, producto de nuestra fe, si esta fe trae sufrimiento, Dios mismo promete consolarnos. Y mira lo que te quiero decir, y así activar una cadena de consolación en su iglesia, porque dice así: nosotros podemos consolar a los que están sufriendo por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios me consuela a mí, y por medio de esa consolación yo puedo ir con otros que están sufriendo como iglesia, como hijos de Dios, y estar juntos en el sufrimiento, consolándonos mutuamente. Así activamos una cadena de consolación. Pero no solo eso, regresando a Pedro en el versículo 14 dice: sobre ustedes reposa el glorioso Espíritu de Dios. ¿Te acuerdas cuando se te perdía tu mamá o tu papá en el centro, en el súper, en la estación del camión o algo así? Imagínate este niño de 5 años, 7 años, no sé. ¿Cómo se siente esto? ¿Puedes pensar, puedes recordar si alguna vez viviste esto? Se siente que se te acaba el mundo. Se siente abandono, se siente angustia, el mundo se vuelve tan enorme que no sabes dónde está tu mamá, te sientes realmente perdido y no sabes cómo hacer, y pasan 1000 cosas por tu cabeza. Pero aquí encontramos en este punto, Dios promete consolarnos y acompañarnos, estar con nosotros en medio de sufrimiento. Encontramos en la Escritura a un Dios que no solamente te dice: si quieres estar conmigo, si quieres seguirme, vas a sufrir. Ok. También sabes que nos está diciendo: mi espíritu, yo mismo, todo lo que yo soy, voy a estar en ti, basado en lo que dice Pedro: sobre ustedes, si estás sufriendo por causa de Cristo, sobre ustedes reposa el glorioso Espíritu de Dios. ¿Sí estamos aquí? ¿Sí? Jesús, otra cosa que te quiero decir, Jesús anunció que sufriríamos. En Mateo 10:22 dice Jesús diciendo estas palabras: por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará, pero el que resista hasta el final será salvado. Y quiero aclarar, el sufrimiento no quiere decir que resistir hasta el final es tu salvación. Tu salvación es Cristo, y Él te la da gratuitamente, por gracia, por amor, por misericordia. Dice: por causa de mi nombre todo el mundo los odiará, pero el que resista hasta el fin será salvado. Una marca también de un creyente es que resiste el sufrimiento. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios reposa en él. Porque el Espíritu de Dios está sobre él. Mira cómo la Biblia, el Evangelio, las palabras de Jesús, las cartas de Pedro, las cartas de Pablo, desde el Antiguo Testamento con la historia de David, estamos viendo cómo hacer lo recto, hacer lo que es justo delante de Dios, también nos trae problemas con gente que no confía en Dios. Que dice aquí Jesús, palabras de Jesús en Mateo 10:22, el mundo los odiará por causa de mi nombre. Vas a ser odiado. Quizá lo está haciendo ahorita, pero ¿y si estás en una situación así, donde tu familia ya te empieza a excluir, donde tus hermanos empiezan a burlar, donde quizá hay gente señalándote que ¿por qué compartes tantas cosas de Dios? Ay, qué rara eres o demás. El Espíritu de Dios está sobre ti. Y dice aquí, el que resiste hasta el final será salvado. Soportar el sufrimiento por causa de Cristo es la forma en que somos purificados, perfeccionados, madurados en nuestra fe, incluso probados para que verdaderamente sea Cristo el único y perfecto motivo para seguirlo. Parece ser que el sufrimiento filtra. Y mira, te voy a poner este ejemplo. Puede ser que muchas personas estemos buscando una buena experiencia de domingo, que quizá estemos buscando una buena alternativa para música, alabanza, que quizá a lo mejor estemos buscando alternativas para llenar nuestro corazón, para sentirnos bien un tiempo, una experiencia, algo sensitivo, algo más, no sé, poco profundo quizá. Pero cuando venga el sufrimiento,
Cuando venga la prueba, ¿sabes qué va a pasar con esta persona? ¿Sabes qué va a pasar? Va a buscar otra cosa que le ofrezca lo que acaba de perder. En el caso de David, él hubiera dicho, Dios, ya me hiciste sufrir, contigo no. Contigo ya no. Y de verdad, entre nosotros podemos nosotros estar expuestos a una fe, y lo voy a decir así, una fe ligera, una fe light, una fe de domingo, una fe que espera a lo mejor una experiencia, una sensación, pero en el momento en que venga el sufrimiento, ¿sabes qué vas a hacer? ¿Y qué es el riesgo de todo esto si no lo hablamos así, si no lo confrontamos de esta forma? Vamos a buscar la otra cosa que me promete lo que acabo de perder. Porque se trata de mí, porque se trata de mi experiencia. Si lo que buscamos es un buen mensaje cada semana, pertenecer a una comunidad buena onda, ahorita está de moda el cristianismo vintage con botas grandes, café, un buen lugar con madera atrás como el de nosotros allá. Eso es lo que está de moda y las fotos se ven así como, no manches, qué bonito es ser cristiano. Pero lo que la Biblia me dice no tiene nada que ver con eso. Vas a sufrir. Si quieres seguir a Cristo, vas a sufrir. Y necesitamos hombres y mujeres dispuestos a sufrir por causa de Cristo. A saber que van a ser rechazados por todo el mundo. Y no solo rechazados, te van a odiar. Dice Jesucristo, así lo dijo, te van a odiar. Mira cómo el mensaje parece que Jesús lo que está haciendo es diciendo, váyanse todos. Nadie está dispuesto a seguirme. Nadie pudiera tener la capacidad de seguirme valientemente, porque le huimos al sufrimiento. Un buen mensaje quizás sería como, oye Jesús, no les digas eso, mejor diles que, no sé, como el córtale mi chavo, ¿no? Mejor diles otra cosa, mejor diles que si te siguen van a tener lo que ellos buscan, que van a tener paz. Habla de tu paz y de tu amor, habla de tu gracia, habla de tu misericordia. Eso es lo que por gracia recibimos. Pero a Cristo le costó su propia vida derramada en la cruz. Dice la Biblia que una compañía de soldados se burlaban de él. Más o menos son 600 soldados una compañía en aquella época. 600 soldados pasándose a Jesús como una pelota, escupiéndolo, riéndose de él. Y ese es el Jesús al que la Biblia nos está hablando y nos está diciendo también aquí, vas a sufrir, te van a odiar por causa de mi nombre. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia? Que si resistes hasta el final, serás salvado. No porque eso en sí mismo te salve, pero porque es una prueba, es una marca de que el Espíritu Santo de Dios reposa sobre ti. Jesús mismo fue perfeccionado a través del sufrimiento. No nos está pidiendo algo que Él no haya experimentado. Es más, el sufrimiento al que tú y yo estamos expuestos viene siendo como una animación, como una caricatura del sufrimiento que Cristo tuvo. Dice en Hebreos 2:10, por eso convenía que Dios, por quien todas las cosas existen y subsisten, perfeccionara quiere decir madurara, procesara o filtrara, pues procesara o madurara, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Si Cristo mismo fue sujeto a ser perfeccionado, madurado mediante el sufrimiento, como autor de nuestra salvación, dice, a fin de llevar muchos hijos a la gloria. Cristo mismo, en toda su divinidad, en su carácter de hombre, en su posición de hombre, Él fue perfeccionado a través del sufrimiento. Y lo que demanda de nosotros, que no te hable tu amigo de la escuela, que en mi caso ya no me inviten a las carnes asadas del trabajo porque no hablo de mujeres o cosas así. ¿En verdad estamos sufriendo nosotros? ¿En verdad estamos siendo burlados como Cristo fue? En verdad podemos nosotros decir, pero es que, ¿por qué a Él no le dice nada? Nuestro motor, nuestro espejo, como ese que tienes ahí, es Cristo Jesús, el que estuvo dispuesto a entregarlo todo y sufrió hasta abandono. Sufrió al momento de dejar su divinidad y hacerse hombre ahí en un bebecito inofensivo, necesitado de alguien que le alimentara. Ese sufrimiento para aquel que es Dios y se hizo hombre. Sufrió traición de uno de sus amigos cercanos,
Sufrió burla, sufrió sacrificio, sufrió en su propia piel el dolor de los latigazos que abrían cada parte en su espalda. Sufrió soledad, sufrió tentación y sufrió cosas que ni siquiera pudiéramos nosotros pensar. La pregunta es, ¿estás dispuesto a seguir a este maestro que fue perfeccionado mediante el sufrimiento a fin de llevar muchos hijos a la gloria? ¿Estás dispuesto a sufrir por causa de él? Pedro les está diciendo a esta iglesia, vean a Cristo. Si tú sufres por su causa, si se burlan de ti, si a lo mejor te están señalando de que tú quemaste Roma y te quieren matar por ser cristiano, estás sufriendo por causa de Cristo y la buena noticia es que el Espíritu de Dios reposa en ti. Y tú te preocupas o nos preocupamos de compartir algo en redes sociales porque ¿qué van a decir mis amigos? Es un llamado realmente a la acción. Esto no es un juego, es un tema de vida eterna. Una de las cosas que podríamos nosotros hoy decir, estoy sufriendo, ¿no? La iglesia de Jesús, la iglesia de Cristo universal, visible e invisible, está llamada para levantar la voz en contra de las injusticias, defender la fe y lo que Dios define como recto ante sus ojos. Esta es una forma de sufrir. Y te voy a decir qué temas, por ejemplo, el aborto contra preservar la vida. Si tú hablas de preservar la vida, vas a sufrir. Pero estás definiendo y tomando como recto lo que Dios define como recto. Igualdad de género contra igualdad ordenada. Dios tiene roles, Él nos ama, Él nos perdona y no voy a hablar del tema más. Pero es una forma, hablar y traer luz, traer como lo que Dios define como recto respecto a este tema, igualdad de género, nos va a traer sufrimiento como iglesia. El derecho y la responsabilidad de los padres de criar a sus hijos y no del Estado. Ahorita eso está de moda y hay una ley fuerte, una iniciativa para que el gobierno tenga el derecho de educar a los hijos como a él le parezca. Obviamente ni siquiera se toma en cuenta la Escritura, mucho menos el Evangelio, mucho menos Cristo Jesús y lo que Él define como recto. Estaba escuchando en la radio esta semana que hay una iniciativa donde tu hijo va a poder ir al registro civil y va a poder él decidir cambiar de género, que le den un acta de nacimiento como niño o niña, lo que él decida hacer. ¿Te das cuenta de esto? Ya ni siquiera tú como papá o yo como papá necesito estar presente. El niño puede decidir estar confundido, lo que sea, y puede ir, y ahí sí, ya no hay burocracia. ¿Te das cuenta cómo el mundo y Satanás está realmente presente en este mundo? Y nosotros tenemos miedo al sufrimiento, estamos retraídos como iglesia, y sí, es un llamado para que nos animemos juntos por la causa de Jesús en esta ciudad, con nuestros vecinos. Vas a sufrir, se van a burlar de ti, no te van a invitar a las fiestas, vas a estar quizá presente en las fiestas y ¿a poco bailas? ¿A poco haces esto? Vas a ser el centro de atención para que se burlen de ti. Este es el mensaje que Pedro les está diciendo a ellos. Vas a sufrir, pero sé bienaventurados cuando sufras por causa de Jesús. Otra forma en que podemos nosotros sufrir como iglesia en esta ciudad y específicamente en León, Guanajuato tiene más del 90% de personas que decimos ser creyentes, llámese católicos, cristianos, testigos. Creemos en Dios. El porcentaje de ateos es menos del 3%, de cristianos anda casi llegándole al 3%, pero vivimos en una ciudad bien creyente, pero con índices enormes de suicidio, índices enormes de asesinatos violentos, de feminicidios, de evasión de impuestos. Y ¿sabes qué? Una cosa en esta ciudad donde nosotros podemos quizá estar dispuestos a ir con la causa de Cristo, aunque esto represente sufrimiento, proclamar a Dios en todas las cosas. No solamente como bien es tradición aquí, cuando alguien nace, cuando alguien se bautiza, cuando hace su primera comunión, su boda y su funeral. Es cuando 90% de personas en esta ciudad nos acordamos de Dios.
llámese misa, llámese cura, llámese pastor, llámese lo que sea, es cuando esta ciudad nos acordamos de Dios. Ya se murió, ya nació, ya está enfermo, ya es el funeral, ya es el bautizo, ya es la edad de la primera comunión, ya es la edad de la graduación y cosas así. Nos acordamos de que Dios, y hay que agradecer. Una forma en que nosotros podemos realmente mostrarle a Cristo que estamos dispuestos y entrados con su causa es que seamos valientes en esta ciudad donde estamos nosotros viviendo, donde el 90% es creyente, pero la ciudad tiene una necesidad muy alta de Cristo. Hay gente afuera que necesita ser salvada. Anunciar el poder salvífico de Dios en esta ciudad con este 90%. ¿De qué te ha salvado Dios? Es una pregunta abierta. ¿De qué te ha salvado? ¿De alcoholismo? ¿Ha salvado tu matrimonio? ¿De orgullo? ¿De la mentira? ¿De una doble vida? ¿De religiosidad? ¿Te ha salvado de lujuria? ¿Te ha salvado de pornografía? ¿Te ha salvado de confusión sexual? ¿Te ha salvado de ser el centro de atención para todo? ¿Te ha salvado de soledad? ¿De qué te ha salvado Jesús? ¿De qué te han salvado estas buenas noticias? ¿Sabes que así como tú, hay mucha gente afuera que se dice que es de este 90% de creyentes que necesitan un mensaje de verdadera restauración y de verdadera aceptación como hijos delante de Dios? Y nosotros somos esas personas que son agentes de reconciliación. El Evangelio, por último te digo, el Evangelio también nos advierte. En Primera de Pedro 16, Primera de Pedro 4:16 dice: pero tampoco tenga ninguno vergüenza si sufre por ser cristiano, al contrario, glorifique a Dios por llevar ese nombre. Y el asunto es que cuando Pedro, ahorita ser cristiano es normal, es una alternativa más, pero cuando Pedro usó esta etiqueta de cristianos, era una etiqueta despectiva, era una etiqueta de burla. Incluso solo son 3 veces que en la Biblia se registra este nombre de cristianos. Esta es la tercera vez, la tercera ocasión. Pero Pedro les dice, si ninguno tenga vergüenza si sufre por ser cristiano, usa la palabra que les duele, que a ellos, como en Estados Unidos decir negro, por ejemplo, o niga o cosas así. Pedro les dice, no sufran por eso. Al contrario, al revés, de otra forma, glorifica a Dios por llevar ese nombre. Y nosotros nos preguntan, ¿eres cristiano? No, yo sigo a Jesús, yo la Biblia, yo... Mira aquí lo que está diciendo, no sufras, y para la gente sigue siendo una etiqueta de burla y todo, sé valiente, levántate con valentía y di sí, soy cristiano porque estoy siguiendo a aquel que es Cristo y me salvó. Pedro lo está diciendo desde el primer siglo a la iglesia y no tiene nada que ver, ahorita es una alternativa más, testigo católico, cristiano o ateo. Ya, no pasa nada, es como superficial. En aquel entonces era como decirle negro en Nueva York, no sé. Era como decirle aquí indio a un indígena de Chiapas afuera. ¿Sabes? Como en verdad era una palabra bien fea, bien fuerte, bien que los cristianos recibían con dolor, que se burlaban de ellos en ese momento. Y nosotros nos tardamos más en explicar que sí soy cristiano, pero no quiero levantar barreras, ¿no? En verdad que Dios nos está llamando hoy como iglesia local en esta ciudad a ser valientes y esforzarnos y mostrar para qué somos llamados. Mira lo que dice Mateo 10:32. Son palabras que Jesús pronunció. A cualquiera que me confiesa delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ser seguidor de Jesús, ser discípulo de Jesús, ser objeto de su gracia, de su salvación, también implica que estés dispuesto a confesarlo a pesar del sufrimiento, porque básicamente es una prueba. Básicamente es donde estamos siendo purificados para que nosotros podamos probar nuestra fe, el Espíritu Santo pueda probar nuestra fe y nosotros ser evidenciados como seguidores auténticos de Dios. A cualquiera que me niegue delante de los hombres,
yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ser seguidor de Jesús se ve, se siente, pero también se sufre. Y bienvenido al sufrimiento, porque el Espíritu de Dios entonces reposa sobre ti. Gracias, Señor, por este mensaje que no me hubiera gustado darlo. No me gusta en mi carne saber que estoy llamado a ser objeto de burla, a morir por ti, a callar cuando debo hacerlo, a levantar la voz en cosas donde hay controversia, como ahora esto de la equidad de género, la sexualidad en los niños. Señor, ayúdanos a ser valientes para levantar la voz y, Señor, poder ser una iglesia que proteste, que valientemente diga con valentía, con fuerza, sin temor alguno, que lo que tú defines como recto, eso es y no hay otra cosa. Gracias, Señor, porque tú nos has invitado a sufrir porque tú lo has hecho, Señor Jesús. Gracias porque, Señor, queremos también como iglesia ser convencidos por tu Espíritu de la comodidad que a veces tenemos de un cristianismo cool, contemporáneo, de un cristianismo vintage, de un cristianismo que se ve buena onda. Señor, si ese es lo que nosotros nos está atando, Señor, a una iglesia, Señor, en verdad que tu Espíritu nos convenza de que se trata de ti, Cristo, y que el sufrimiento nos ayuda a purificar, a darnos cuenta si realmente te estamos siguiendo a ti, o algún buen mensaje, o alguna buena experiencia, o algún buen evento de domingo. Señor, realmente, Señor, ayúdanos a que seas tú la única causa por la cual estamos, Señor, siendo llamados a ser seguidores tuyos. Padre, guíanos, confronta nuestro corazón y levanta hombres y mujeres valientes, Señor. No sé si todas las palabras que yo dije fueron escuchadas, no sé si hubo suficientes distractores, Señor, pero lo que sí sé es que tu Espíritu Santo gobierna y tiene poder para que entre estas sillas, Señor, corazones se levanten en valentía y empiecen, Señor, a proclamar tu verdad con ese 90% de personas que dicen que te creen a ti, Señor. Padre, que proclamen tu regeneración, Señor, sobre la religiosidad, sobre lo tradicional, el tradicionalismo, sobre, Señor, el divorcio en una relación quebrada, Señor, tu restauración, tu amor, tu gracia, Dios. Padre, te pido por una persona que hoy se levante y diga: yo estoy dispuesto a seguirte con todo mi corazón. Aun si hay hermanos que han puesto su fe en ti y hemos estado pasivos, Señor, buscando la comodidad, huyendo al sufrimiento por tu causa, hoy, Señor, habla a nuestro corazón y confío en que tu Espíritu Santo pondrá vida a mis palabras torpes, Señor. Hazlo así, Padre, levántanos y úsanos aquí, al equipo en Querétaro también, Señor, plantando esta iglesia, Padre, a saber que estamos llamados a sufrir por tu causa. Seguirte, Señor, es lo mejor que podemos hacer, Dios. Pon ese chip en nuestro corazón, en nuestra mente, para que hoy, Padre, estemos dispuestos a abrir nuestra casa, a poder escuchar atentamente las conversaciones de nuestros amigos y podamos apuntar a cada uno de esos pseudo creyentes en ti, Señor, apuntarlos a ti, Padre. En el nombre de Jesús, amén.